Listo. Bueno, amigos, seguimos con el programa Encuentro con la Ciencia. Ahora estamos con el ingeniero, geólogo, minero Rómulo Mucho, candidato al Congreso número 34 por el partido Avanza País. Vamos a hablar sobre el tema ciencia y tecnología. ¿Ok? Muy bien. Amigos, entonces tenemos este tema complejo de la pandemia y de la minería, etcétera. Estamos en situaciones muy difíciles. Y para ello hemos invitado al ingeniero geólogo Rómulo Mucho que nos hable un poco de la minería, pero en primer lugar, él sabe muy bien que nosotros un poquito que no vemos muy bien esta minería que contamina y nos deja el terreno totalmente en problemas. Hay una ley según la cual los, ¿cómo le llaman? Los remanentes de la minería, los pasivos ambientales, las empresas se encargan por 5 años, pero luego es el Estado que tiene que cargar con el muerto. Y este muerto está allí por siglos. De modo que si hacemos la cuenta, en lo que respecta al gasto por mantener los pasivos ambientales para el Estado, sale carísimo porque cada año hay que gastar y la agricultura sufre, la gente se contamina, etcétera. ¿Cuál es la defensa que le puedes hacer a esta actividad? Por favor, Rómulo, cuéntanos. Bien, Modesto, soy ingeniero de minas. Ingeniero de minas. No, de no haber sido ingeniero de minas, probablemente hubiera sido científico porque yo he sido muy bueno en ciencias, en matemáticas, en física, en química, y tenía la posibilidad, ¿no?, de estudiar ciencias. Pero trabajé un año de obrero en una planta concentradora en Tacna. Creo que eso fue lo que marcó mi derrotero para mi futuro. Y bueno, me gustó la minería, así que me fui a estudiar a mi tierra la carrera de ingeniería de minas. Y de allí salí en la carrera y luego vine a concursar aquí en Lima a nivel de los mejores de cada universidad y gané el primer puesto en el concurso. Y eso me permitió viajar a Europa, ¿no? Estuve en Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica y mucho tiempo en Suecia, porque la matriz de la empresa Atlas Copco era Suecia. Ahí conocí realmente la minería moderna. Ya habíamos minerismo en el norte de Suecia, netamente minero, ¿no? Desde las minas de Kiruna, Malberget, y bastantes minas. Por ejemplo, la ciudad de Skellefteå, bueno, es como Cerro de Pasco, ¿no? Una ciudad donde están alrededor muchas minas. Bueno, de ahí regresé, estuve trabajando en el Perú, nuevamente volví al Japón en el año 84 al 85 a estudiar el proyecto de inversión. También vi otras cosas en Japón. Todavía en esa época había minas de carbón, inclusive había una mina famosa, la mina Kamioka, ¿no?, de Mitsui. Hoy ya no opera ninguna de esas minas. Bueno, conocí la minería luego, comencé después a conocer, ¿no? Acá trabajé en Tintaya, empecé como practicante en Toquepala, pues estuve en Tungsteno también, acá en Pasto Bueno, que está al norte, entre la Libertad de Ancash. Pues también fui al cemento, más de 12 años en Pacasmayo, pues un año en la mina de oro en Zipán como superintendente general. Y así transcurrió, ¿no? Ya habían pasado 20 años y luego ya me independizo de la actividad privada y bueno, formé mi empresa, ¿no? Una empresa de servicios en explosivos, porque en algún momento, como me gustaba mucho la ciencia, me gustó esto de la química, la física de los explosivos, con cómo calcular la potencia de explosión, ¿no?, de la presión de detonación, la velocidad de detonación, y bueno, también seguí cursos en la Universidad de Queens, en Canadá. Así que, bueno, esa es mi fortaleza, ¿no? La fortaleza también de nuestra empresa. Y desde ese punto hemos hecho
voladuras espectaculares, casi en todas las grandes horas en el Perú, Estimado Rómulo, inclusive en gas de camisea. Solo como introducción, porque al final preguntas sobre los pasivos ambientales, ¿no? Sí, pues yo decía que los pasivos ambientales existen desde que en el momento de los años 80 hasta antes, pues no había regulación ambiental en el mundo entero, ¿no? En Estados Unidos, en todos sitios, digamos, los relaves, claro que tenía tecnología, pero no avanzada como hoy día. Hoy día ya la minería moderna es muy estricta, inclusive ahora a raíz de las presas que sucedieron en Brumadinho, en Brasil, ¿no? Y Samarco, creo que ya hay que aplicar otras tecnologías para que exista una seguridad física ante todo riesgo, ¿no? Los de las presas de relaves. Y las aguas deben tratarse totalmente. Y muchas minas ya recurren al reciclaje. O sea, hoy la minería moderna no debe dejar algo que impacte negativamente. ¿Ya? Y los pasivos que estamos hablando generalmente son de la minería antigua. Y cuando yo era viceministro de Minas, hablábamos de 850 pasivos. Ya, ahora hablan 9.000, pero también está dentro de los 9.000 pasivos, inclusive las pequeñas, digamos, interferencias, algunas cosas que la exploración ha dejado en algunas pequeñas plataformas. Eso también está muy mal contabilizado, ¿no? Ya está totalmente focalizado, digamos, los pasivos ambientales de grandes empresas. Algunas de ellas ya, como en Cerro de Pasco, ya se está todo el Quiulacocha, ya se está remediando. Y en algunos casos también, yo siempre hablo de que los pasivos habría que convertirlos en activos, porque especialmente los pasivos antiguos tienen contenidos metálicos todavía muy interesantes, en oro, en plata, en metales. ¿Por qué? La tecnología pues, no era tan avanzada, entonces el porcentaje de recuperación era pues 60%, 70%, o sea, un 30% todavía pues tenía contenidos. Ahora no, ahora ya con todo lo que ha avanzado, digamos, la recuperación ya llega al 90%. Entonces ya el residuo que queda así casi ya no se puede, ¿no? Hay que ya depositarlo de todas maneras. Entonces yo decía que si los pasivos se pudieran, mediante una ley, ¿no? Decir, oye, ¿quién está interesado en, digamos, aprovechar estos relaves antiguos y nuevamente procesarlos, reciclarlos para extraer lo que tiene todavía? Y ahí sé todo lo que sí nos sirve, ya de disponerlo de una manera que permita, ¿no? De una manera muy segura, con presas y luego pues taparlo con los topsoil, con los suelos vegetales y reforestarlos, ¿no? Esas son las tecnologías que hay. Ahora, respecto a las aguas ácidas, también hay minas antiguas que poco a poco se va remediando, ¿no? Con el tratamiento de las aguas en muchas minas. Así que yo creo que es cuestión de decisión, de voluntad y también de actitud, ¿no? Y los pasivos huérfanos, ya no, la empresa ha desaparecido, ¿no? Pero las empresas que están operando y que tienen a su cargo todo la colga, ahora hay ley de cierre de minas, yo creo que ya no hay posibilidad de que exista la falla. Aparte que está el Estado con todas sus instituciones para monitorear, para controlar. Porque aparte la ley dice hoy día de que desde que concibes el proyecto, desde el proyecto de factibilidad, tiene que haber un presupuesto aparte para el cierre de minas. ¿Ya? Y no solamente es un compromiso, sino un fondo, ¿no? Que puede ser un fideicomiso, un fondo de garantía, ¿no? Que tiene que colocar para cuando tenga que cerrar, ¿no? Y que cuántos años dure, ¿no? Así que yo creo que estamos llegando a manejar sosteniblemente, pero son los pasivos antiguos los que todavía hay que tratarlos, hay que trabajar inteligentemente para ver cómo se reaprovecha, se recicla nuevamente o si no ya pues disponer de una manera que no ya no genere nada, ni aguas ácidas ni contaminación. Ahora, Modesto, el tema de la contaminación ambiental en todos los países del mundo, países mineros, Chile, en Canadá, todos los países remedian, o sea, existe, ¿no? La remediación ambiental de todo lo que
pueda haber los pasivos ambientales. O sea, eso creo que no es ya para mí problema de fondo. Ahora que hay que simplemente sincerar también, ¿no? Muchos dicen 9.000 pasivos, dice, no son 9.000 pasivos. Los pasivos ambientales así considerables como el que va, por ejemplo, acá del Ticapampa, cuando vamos en bus hasta Huaraz, ahí a la derecha vemos unos montículos que ligeramente han sido ya tapados con algunas hierbas, pero ahí hay una relavera, ¿no? Entonces yo digo siempre, eso debe ser nuevamente dispuesto de una manera como manda la tecnología. Así que es cuestión de voluntad, Modesto, para hacer. Para eso está la ciencia, pues la ciencia, la academia, la universidad. Es más, también hay algunas investigaciones en la UNI, en San Marcos y otras universidades de provincia, cómo utilizar, por ejemplo, los relaves o otros materiales, ¿no? Alguien hizo una tesis de doctorado, me parece, de utilizar esos relaves, por ejemplo, para material refractario, material, porque al final es sílice, más que todo, ¿no? Sílice, algunos componentes obviamente tienen metales pesados, o también para utilizar para materiales de construcción o algo así, ¿no? Entonces ahí la palabra, la respuesta lo tiene la ciencia, pues. Bueno, hubo una interrupción al principio de la entrevista. Vamos a, por ello, al objetivo un poquito de esta entrevista es conocer también al candidato, al político, desde pequeñito. Tú naciste en Puno, eres aymara. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres se dedicaban a la agricultura, pero donde yo nací no hay agricultura, ¿no? Más que todo hay ganadería de los camélidos andinos, ¿no? Entonces teníamos que, mis padres caminar, y yo de niño acompañaba los kilómetros y kilómetros, más o menos alrededor de 4 a 5 horas. Levantarse temprano, digamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana había que salir para llegar más o menos al campo a las 9, ¿no? Había que trabajar directo, un poco de fiambre al mediodía, y a las 3 más o menos había que nuevamente salir para regresar, para llegar a las 7 u 8 de la noche, ¿no? A la casa. Así que eso era una rutina, creo que hasta hoy lo hacen todavía mis familiares, ¿no? Y bueno, de niño me gustaba la lectura, mucha lectura, creo que eso fue la clave y nací en una familia adventista, creo que desde niño también leí la Biblia, y obviamente eso me ayudó en el hábito de leer, ¿no? De otros libros, así que eso fue, creo, para mí digamos, una iluminación para, digamos, abrazar, ¿no? La lectura, el conocimiento y obviamente la educación, ¿no? Así que avancé, estudié en Puno, en la primaria, empecé en mi comunidad, ¿no? Los primeros años, y luego me trasladé a Juli, que es la capital de la provincia, de mi distrito, Juli, estudiar unos años, unos 2, 3 años, y terminé mis 2 últimos años en Tacna, en la primaria. Por alguna razón, algún familiar me llevó a Tacna, ¿no? Eso creo que fue para mí también algo positivo. Y retorné para la secundaria, para Juli, que en esa época creo que lo habían hecho gran unidad escolar, ¿no? Telésforo Catacora. Entonces, también fui sobresaliente en ciencias, inclusive fui director de una feria de ciencias que hicimos. Ahí fabriqué jabón, saqué hilo de seda, muchos productos, porque estaban ahí escondidos los famosos módulos húngaros, ¿no? Y yo dije al profesor, le dije, ¿qué cosas son estos containers? Son cosas de laboratorio, creo que hay varios años que están aquí. Vamos a destaparlos, ¿qué tienen, no? Estaban intactos, ¿no? Digamos, microscopios electrónicos, material de laboratorio. Así que armamos el laboratorio, para algo sirve, ¿no? ¿Dónde están los catálogos? Así que hicimos una feria de ciencias muy memorable. Y de ahí dije siempre, o seré científico, o seré ingeniero, o seré químico. Alguna vez quiero tener una fábrica, ¿no? Y así fue que, terminando la secundaria, me fui a trabajar de obrero un año en Tacna con una planta concentradora, y retorné a la universidad, ¿no? Se había creado la carrera de ingeniería de minas, era nueva. En la Entonces, Universidad de Puno. Nacional del Altiplano, ¿no? Pero hay un detalle, ¿Por ¿no? qué escogiste minas? ¿Por qué minas? Porque trabajé un año de obrero en una planta concentradora antes de empezar la universidad.
y entré de ayudante de laboratorio y como no conocía mucho la química, a los 3 meses prácticamente ya era jefe de laboratorio. Y me gustó ya la plata, inclusive casi ya no estudio, ¿no? Dije, de repente me quedo como técnico, ¿no? Pero más venció mi voluntad de ser más allá que un técnico. Entonces, por eso que egresé. Y lo abracé con mucho cariño porque al final, desde el tercer año, yo me conecté con los Estados Unidos, ¿no? Yo soy miembro de la Society of Mining Engineers de los Estados Unidos desde estudiante de Puno. Y luego aquí también me enlacé con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Me ayudaron mucho para poder adquirir bibliografía, la networking, o sea, los contactos. Y creo que eso me ayudó mucho en la formación para ser ingeniero. Por eso que cuando vine aquí a concursar, aquellos años había la famosa beca Atlas Copco, en que competían los mejores alumnos de las universidades en minería, ¿no? Y ese año lo gané yo, o sea, compitiendo con la UNI, con la San Marcos, con la Católica, con otras universidades de provincias donde había minas. Y eso me permitió pues viajar a Inglaterra, ¿no? A Europa, ¿no? La beca, ¿no? Era un viaje de entrenamiento, de visitas a todas las universidades de minas, de fábricas de maquinaria, ¿no? Y minas en operación, centros de investigación tecnológica de Inglaterra, de Bélgica, Alemania. Todavía en aquella época había minas todavía en Alemania, en Kirchen, Recklinghausen. Y también visitamos el centro de diamantes de Amberes, ¿no? Luego pasamos a Suecia, donde estuvimos mucho más tiempo. Suecia es un país minero por antonomasia en toda Europa Occidental, ¿no? Y luego de vuelta pasamos por Francia y luego a España, ¿no? Pues terminado nuestro periplo, yo había pasado 6 meses. Así que eso fue, digamos, nuestro primer periplo. Y luego acá en el Perú empecé a trabajar porque todo el mundo quería trabajar conmigo, ¿no? Muchas empresas me ofrecieron, ¿no? Y yo en ese momento estaba con la cabeza de irme a hacer un doctorado, o bien a Luleå, en Suecia, donde ya lo había visitado, al norte de Suecia, o bien a Queens, Canadá, donde hice también varios cursos de especialización, o Montana, ¿no? Montana Tech, en aquella época también era una muy buena universidad, porque Butte, Montana es parecido a Cerro de Pasco. Es una ciudad que al costado está un tajo abierto enorme, ¿no? El Berkeley Pit, ¿no? Que hoy está cerrado, ya es una laguna. Y luego comencé a trabajar por varias empresas, ¿no? Así que ya había pasado 20 años de trabajar, inclusive casi 12 años en cementos. Ahí también me volví cementero, en Cementos Pacasmayo, ¿no? Y volví a mi carrera de minería luego. Entonces, había pasado 20 años y ya me retiré y empecé con la carrera empresarial. Formé una empresa en la que yo era experto en el campo de los explosivos, por ejemplo. Casualmente eso me gustó mucho toda la termodinámica, la termoquímica, de la reacción del explosivo, de la energía que genera, ¿no? Y la temperatura y el volumen de gases, ¿no? Es todo un campo, ¿no? Y de ahí también soy miembro de la International Society, o sea, de la Sociedad Internacional de Ingenieros de Explosivos, ¿no? de los Estados Unidos. Así que formé la empresa en esa especialidad y hemos estado trabajando casi en todos los, digamos, proyectos que se han construido en el Perú. Casi todos los proyectos grandes, emblemáticos, desde el gas de Camisea, donde hemos hecho la excavación para la colocación del ducto, ¿no? Así en las minas Las Bambas, hemos estado en Antamina, aquí en la expansión de Toromocho, también la construcción de carreteras, porque la acción de la voladura de rocas es toda una tecnología, pues. Y se necesita para todo, para construir puertos, aeropuertos, ¿no? Túneles, carreteras, y también agregado para canteras, y también han canteras para hacer cemento. O sea, es un espectro enorme, ¿no? Enorme. Así que estamos ahí trabajando y hasta ahora, y también dedicándome ya hoy 20 años enseñando casualmente este curso de explosivos técnicas de voladura en la Universidad Mayor de San Marcos. Así que ya hemos ¿Y en qué momento te picó el bicho de la política?
Fue en el 2000 cuando yo ya me había liberado de la empresa privada y de pronto eh, yo dije también puedo colaborar en la política, ¿no? Y fue una especie de, no sé si llamarlo suerte, porque ese año uh, entré al partido Perú Posible, alguien dijo, oye, Alejandro Toledo está buscando candidatos, bueno, y a ver qué, si es posible. Ingresé, me enrolé y salí elegido. Salí elegido realmente fue para mí algo nunca había esperado, ¿no? Inclusive me dio de los 120 candidatos porque antes era distrito único, o sea, una sola lista y que podían votar en todo el Perú, ¿no? Y así de los 120 me dieron el puesto 96 y salí elegido en el puesto 12, ¿no? De los 26 realmente fue algo inesperado, yo mismo no lo esperaba. Pero y a bueno, qué atribuyes tu éxito? yo creo que como ha sido votación nacional, los sitios que yo había trabajado como Espinar, ¿no? Buenos años, 4 o 5 años, ahí tengo gente hasta el día de hoy, tengo mis amigos. En Pacasmayo, he trabajado 12 años. En el norte, en la Sierra de la Libertad, Cajamarca, y también en Tacna, ¿no? Y siempre he mantenido, y también nunca abandoné la universidad desde que empecé a trabajar. Probablemente soy uno de los pocos que, ni bien salido al año, yo ya estaba dando conferencias, por eso que cuando comenzó a hacer un recuento, yo creo que he batido récord de conferencias, fundamentalmente a las universidades, en todas las universidades donde me llaman, ¿no? Por ejemplo, nomás como un ejemplo, acá en la pandemia, pandemia desde que arrancó, desde el 16 de marzo, después arranqué a las 2 semanas una seguidilla, y había sumado 100 cuando terminó el año pasado, así, y sin darme cuenta, 100 conferencias virtuales, ¿no? Sí, y todas interesantes, todas con gran arraigo, con gran convocatoria, porque yo siempre trato de hablar la experiencia, trato de hablar lo que he vivido y trato de motivar a la gente, ¿no? A las universidades. Y hoy mismo, hace 2 días estuve con muchachos de la Católica, no, de la UNI, ¿no? Después también de la Católica, ese día tuve como 460 muchachos de la Católica, ¿no? Entonces, hoy mismo todo lo que viene trato de asimilar porque me preparo, estudio y digo, ¿qué cosas podemos sacar provecho de esto? ¿No? Y así, eso creo que ha sido el motivo, ¿no? Igual en Trujillo, desde que trabajaba en Cemento Pacasmayo, era asiduo conferencista hasta profesor en la Universidad Nacional de Trujillo y enseñando sobre cómo hacer cemento, ¿no? O sea, como ingeniero de minas, bueno, no es tan simple, tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, creo que ha sido eso, conocimiento, la amistad y la relación siempre, ¿no? Y creo que ha sido eso la clave para poder tener. Y es verdad que hoy día me conocen casi en todo el país, me conocen en Arequipa bastante, en Cusco, en Huancayo, hasta en Huánuco, y ni qué decir de la Libertad, pues, ¿no? En Trujillo. ¿No? Inclusive el año pasado, cuando se cumplió los casi, ¿cuántos de esos había fundado en 1924, ¿no? El rector me invitó para ser uno de los conferencistas magistrales, ¿no? El aniversario de la Universidad Nacional de Trujillo. Así que creo que ese es el motivo por el que yo me siento contento. También he aprendido otras empresas, ¿ya? He tenido muchos fracasos también, ¿no? ¿No? Hoy mismo sigo emprendiendo, estoy emprendiendo en el campo agrario ahora, ¿no? Porque creamos hace como 3 años el proyecto Agromin, que ya es todo un suceso, ya prácticamente está de alcance internacional. Quieren hacer Agromin en Ecuador, quieren hacer Agromin en Colombia, ¿no? El Agromin, ¿cómo encontrar, decía, la alianza, la convergencia, ¿no? Entre el agro y la minería, ¿no? Y a las finales he hecho un libro todavía sobre eso, ¿no? El Perú, país agrominero. Por eso siempre digo, yo trato de encontrar todo lo bueno, o sea, cómo ponemos en valor, digo siempre yo, todo lo que existe, porque a veces los peruanos siento que no somos tan visionarios. Cuando viene de otras nacionalidades al Perú y los veo y arrancan con un negocio, ¿no? Digo, pero eso no lo vimos nosotros, pero ellos lo vieron, pues.
Entonces, ¿qué pasa? Es que tiene posiblemente mucha más visión, ¿no? de negocio, más visión de los recursos que uno pueda encontrar, del mercado, del acceso, probablemente, ¿no? Y acá muchos extranjeros están haciendo patria, ¿no? Hay muchos que han venido por distintos proyectos, como los yugoslavos que llegaron al norte, por ejemplo, para la construcción de las presas Poechos, San Lorenzo, no se quedaron todos, eran yugoslavos, y en el tiempo se disolvió en varios países y encontramos que son algunos serbios, algunos croatas, macedonios, ¿no? Y ya tienen su edad, tengo muchos amigos que están trabajando ahora en otras grandes empresas, igual que llegaron a Gallito Ciego, por ejemplo, alemanes, trajo muchos extranjeros, muchos alemanes se quedaron en el Perú, ¿no? El Gallito Ciego fue un préstamo alemán, ingeniería alemana, construcción alemana, porque Sublin era el contratista principal y asociado con unos contratistas peruanos. Y así he visto en mi vida, ¿no? Digo, sí tenemos realmente un país maravilloso. Siempre he dicho, país maravilloso porque pude irme. Me ofrecieron trabajo en el año 94 en Canadá, ¿no? Y en el año, creo que ha sido 96 en Estados Unidos. Me dijeron, Rómulo, quédate a trabajar acá con nosotros. Entonces yo dije, creo que yo quiero hacer empresa, dije siempre. Quiero hacer empresa. Quizás no lo pueda hacer acá en Estados Unidos. Voy a ser seguramente un empleado y posiblemente tenga algún grado no, pues tendría que acá, obvio, tenía que hacer una maestría, después un doctorado, ¿no? Pero dije en Perú, regresando, creo que tengo más oportunidades, ¿no? Y de hecho que los hay acá en el Perú, los hay. Por eso muchas empresas en los últimos años han crecido enormemente, enormemente acá en el Perú. Yo conozco incluso mi competencia, las empresas, claro, han arriesgado más capital, ¿no? Hoy facturan 200, 300, 400 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues, digo, sigue siendo el país de las oportunidades. Ahora, no solamente la minería, ¿no? Se abre otro campo, pero para eso también tuve que estudiar economía. Yo hablo como economista porque siempre digo, si yo emprendo, ¿quién consume mi producto? Y para eso tiene que haber un mercado, ¿no? Para eso tiene que haber un ecosistema de la necesidad, ¿no? Entonces, si yo fabrico alguna cosa, entonces tengo que tener alguien que me compre. Y La para tener, demanda, la demanda. claro, la demanda. Y para tener plata para comprarme, tiene que tener en el bolsillo, tiene que ganar, tiene que tener salario, ¿no? Tiene que ganar bien, ¿no? Y con eso consume. Entonces, ya ahí está el círculo virtuoso de la economía, pues. O sea, la inversión que genera trabajo a raudales, no solamente trabajos directos, Trabajo como cancha. directos, ¿no? No tanto eso, no usaría eso, ¿no? Trabajo y directos, los colaterales que los economistas lo llaman la tabla de insumo producto, ¿no? Que no solamente es fijarse hoy cuántos trabajos tiene, cuánto genera, cuántos indirectos, no, va más allá, hasta los aviones, hasta los restaurantes, hasta el lustrabotas, ¿no? Entonces, si vemos eso, si inyectamos dinero, entonces sí hay consumo también. Y ese consumo genera los impuestos, la contribución, ¿no? Y ese impuesto es la caja, o sea, el presupuesto para la República. Y cuanto más consumo haya, más presupuesto, ¿no? Y ahora sí estamos quebrados porque la recaudación ha bajado y por eso también ya empezamos a endeudarnos para el presupuesto del año pasado y también para este presupuesto. Ya están colocando, ya hay autorización desde el tiempo de Vizcarra que se hablaba de los 11.000 millones. Aparte de los 3.000 millones que ya colocó, los 11.000 millones de dólares que ahora va a tener que venir ahora. Ya está aprobado, ¿no? O sea, Bueno, más endeudamiento, obviamente, ¿no? Claro que ahorita estamos empeñando el futuro. Ahora bien, estamos cambiando el futuro. Correcto. Rómulo, has hablado de extranjeros que vienen del exterior y se habla también en el Perú mucho que en el Perú hay discriminación y racismo. Tú que vienes de una comunidad puneña a 4.000 metros, ¿has sufrido en algún momento en tu país discriminación y racismo? Hasta el día de hoy, ¿Todavía? toda, toda la vida. ¿Cómo se, Pero, cómo se pero expresa escucha, eso? ¿Cómo se te expresa? explico, te explico. Hoy hoy mismo lo sufrimos, sino que ya no le hacemos caso porque ya nos hemos sacudido de los complejos,
de los paradigmas. Ya no, hace tiempo que perdimos el miedo, perdimos, ya no, pero los hay, y lo que es todavía asolapado, ¿no? Eso se ve a cada momento, en cada actividad. Yo me pregunto, si no, yo vivo con mis complejos, con mis paradigmas, estoy muerto. No, yo ya me sacudí prácticamente, no Te le hago caso cuento, a demás. te cuento, Claro, Rómulo, que en una oportunidad, ya hacía buen tiempo, me entrevistaron en una especie de... El Día de la Discriminación, creo que es en abril, por ahí, en la televisión, ¿no? Invitaron a un negro, a un chino y a mí, para hablar de la discriminación. Entonces me preguntaron a mí si yo había sufrido discriminación. Entonces yo pensé y dije, no, no recibí. ¿Por qué es eso? Porque yo nací a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en una comunidad, como tú la llamas, y mi comunidad es de Moche, de la cultura mochica, ¿no? Una variante. Eh, Nadie me discriminó. Bajamos a Chimbote como un tsunami, bueno, no, una avalancha, y ahí en el Arenal, ¿no? Ahí está por ahí, no conocía Toledo, pero vivía por ahí por el Arenal también. Y todos éramos de la avalancha, ¿no? Y no sentí ninguna discriminación. ¿Quién podría discriminarme? Luego me enviaron al Politécnico José Pardo, becado, y todos los que estaban en el internado eran pues igual que yo, de todo el Perú, de Puno, de Cusco. Hasta ahora me acuerdo que por entrenamiento yo tenía que relatar los partidos por altavoz. Dice, mamá Nerocutipa pasa para Cusica, o sea, hablaba con Aymara, Quechua, todo lo demás. El apellido Arocutipa, por ejemplo, ya no lo he escuchado hasta ahora. Kisiupanqui Ninankuro, tenía, ¿no? Yo decía, no, no me discriminaron allí. Después postulé a la uni por tarjeta esta IBM, ¿no? La computadora no me pudo discriminar. O sea que no me siento discriminado. Pero me dice, o sea que no hay discriminación en el Perú. No, le digo, un momentito, usted me está preguntando si yo he sido discriminado, claro, claro. pero la discriminación la veo. En la Marina, por ejemplo, todos los que están en la Marina no parecen típicos peruanos, o sea que de algo ha habido de discriminación. Por eso es que no ganamos ninguna guerra, porque si así hacemos la selección de fútbol, no le ganamos ni a los arequipeños. Y bueno, pero efectivamente la discriminación existe y menos mal que no he sufrido esa discriminación en mi juventud, por lo tanto no soy acomplejado, veo que tú tampoco, pero obviamente en tus comunidades, en Puno, no has sufrido discriminación, No, obviamente que no, porque, obviamente. porque si lo que pasa, Rómulo, es que los chicos que vienen muy jóvenes a Lima y son discriminados cuando su psicología todavía no está bien formada, están fregados, pues porque se acomplejan. Pero Se queda con, se nosotros queda que ya con, venimos hechos y derechos formados, al contrario, yo eso veía que los limeños no eran tan inteligentes, no eran medio vagos, la discriminación más bien en otro sentido, estos son vagos, ¿no? O sea que es verdad. había otra forma. Me parece muy bien, Rómulo, te felicito y espero que tengas suerte. Unas palabras para la juventud de las comunidades peruanas, pídeles que voten por ti por el 34. A ver, Mira, la verdad que Perú es muy hermoso, muy diverso, lleno de contrastes, lleno de desafíos, ¿no? Y eso casualmente es para nosotros, para conectarlo, para conquistarlo y también para cuidarlo, ¿no? Para aprovechar lo que tiene, pero que lo que se aprovecha sea para nuestro beneficio. O sea, tenemos la edad suficiente como para hacer bien las cosas. Hay una historia, una trayectoria de vida, ¿no? Ejemplar, diríamos, limpia, que hoy, si accedemos al Congreso, es muy seguro que podamos aportar, ¿no? Con el aporte siempre de la gente. Yo siempre recurro a la gente que sabe. Hay un dicho que dice, si quieres ser bueno, rodeate con mejores que tú, ¿no? O sea, eso lo tengo clarísimo. Tengo de alguna manera una afirmación también, si no es tanto tiempo europea, japonesa, estos norteamericanos, te digo, ¿cómo
ellos han surgido. ¿De dónde nació la empresa? ¿Cómo surgió la economía? Y nosotros todavía estamos a medio camino. Por lo tanto, hay un gran reto todavía. Y ahora más que nunca para reconstruir de toda la tragedia que nos ha causado la pandemia. Por eso le pido que votes por el número 34 de Avanza País y también por Hernando de Soto para presidente de la República. No te vamos a defraudar. Eso sí, te lo aseguro, porque estamos hechos para la guerra, estamos hechos para el trabajo, estamos hechos para la investigación, para la ciencia, para todo. Así que te lo pido con todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Rómulo. Te deseo mucha suerte en tu carrera política. Espero que dentro de poco también estés de repente postulando ya para presidente, ¿ah? Y te unas al Partido de la Ciencia. Regresa a la ciencia. Gracias, gracias. Con nosotros, amigos, ha sido Rómulo Mucho, con mucho cariño, con mucha alegría. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.